Que Dios les bendiga, hermanos y amigos oyentes, que estén pasando una excelente parte del día. Damos gracias a Dios. Vamos a continuar. eh, Vamos a cerrar el estudio que estábamos viendo acerca de la muerte de Juan el Bautista. Siempre es triste la muerte de un siervo fiel a Dios. En este caso, su testimonio sigue perdurando en el tiempo, como el de muchos siervos de Dios. Nosotros hoy seguimos admirando su valor al denunciar el adulterio del rey, sabiendo que esto le acarrearía el odio mortal de una mujer poderosa, de una mujer mala como era Herodías. En esto también vemos, hermano, mucha similitud entre el profeta Juan el Bautista y el profeta Elías. Recordemos cómo Elías reprendió a Acab y se ganó el odio de su mujer Jezabel, que intentó matarle por todos los medios. De hecho, Jezabel incitaba constantemente a Acab para que se entregara a hacer el mal. Muchos se preguntarán, ¿por qué no intervino el Señor para salvar la muerte de Juan el Bautista, su siervo? Es una pregunta natural, pero para esta pregunta creo que no tenemos una contestación. Las vidas de los siervos del Señor están en sus manos, para que las utilice en el mundo conforme al plan eterno de Dios, para que se termine su plazo en el servicio aquí abajo y luego los lleve a su gloria eterna. Por último, hermano, notemos el caso reconocimiento que los mejores siervos de Dios reciben en este mundo. Después de todo el trabajo y la fidelidad de Juan el Bautista, lo único que tuvo fue una prisión injusta, una muerte violenta. Y esto seguirá siendo así en tanto a que este mundo no sea gobernado por el Señor Jesucristo. Mientras los impíos ríen y celebran sus fiestas, muchos siervos de Dios sufren y son asesinados brutalmente. Pero este no es el fin. Dios tiene preparado un lugar especial para todos sus siervos, un lugar en la gloria, mientras que los impíos que hoy en un momento disfrutan, sufrirán pena eterna, una perdición eterna, excluidos de la presencia de Dios, excluidos de la gloria y de su poder. Segunda de Tesalonicenses dice en el capítulo 1, verso 9, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. La palabra del Señor dice, ¿cuál será la recompensa de cada uno? Que la muerte aquí en esta tierra no es el final, que todavía sigue un tiempo con el Señor que es eterno y un castigo que también es eterno. Continuamos con Mateo capítulo 14, en el verso 13 al verso 21, vemos algo asombroso, hermano, en esta parte de la Escritura. Dice la palabra del Señor, la alimentación de 5,000. Versículo 13 dice, oyendo Jesús, se apartó de allí en una barca a un lugar desierto y apartado. Y cuando la gente lo oyó, le siguió a pie desde las ciudades. Y saliendo Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos y sanó a los que de ellos estaban enfermos. Cuando anochecía, se acercaron a él sus discípulos diciendo, el lugar es desierto y la hora ya pasada. Despide a la multitud para que se vayan por las aldeas y compren de comer. Jesús les dijo, no tienen necesidad de irse, dadles vosotros de comer. Y ellos dijeron,
no tenemos aquí sino 5 panes y 2 peces. Él les dijo, traédmelos acá. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba, y tomando los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio los panes a los discípulos, y los discípulos a la multitud. Y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas. Y los que comieron fueron como 5,000 hombres, sin contar las mujeres y los niños. Es impresionante cómo el Señor Jesús actúa ante las dificultades, ante los problemas y demás. Para Él no había obstáculo que detuviera su ministerio. Tampoco existía algo que lo dejara en mal a Él. Cuando los discípulos de Juan le daban el aviso de su muerte al Señor Jesús, el maestro prefirió retirarse. Él se fue a otra región porque sabía que el temor podía inducir en Herodes y realizar una acción temeraria. El Señor le conocía bien a este hombre y quiso evitar un grave incidente. La hora del Señor todavía no había llegado. En el verso 13 dice, al oírlo Jesús se retiró de ahí en una barca, solo, a un lugar desierto. Y cuando las multitudes lo supieron, le siguieron a pie desde las ciudades. El Señor cruzó en barco el mar de Galilea. Algo que me llama la atención, dice que la multitud de aquellas ciudades que le habían seguido a pie no querían que Él se fuera. Así que puedo imaginar a estos hombres caminando por la ribera del mar para tratar de alcanzar al Maestro. Y todo parece ser que le alcanzaron al llegar al otro lado. Esa multitud nos muestra, hermanos, su gran popularidad del Señor Jesús. Y también me impresionan las distancias que recorrieran. Las distancias que estaban recorriendo para estar con el Maestro y quererlo escuchar. El versículo 14 dice, y al desembarcar, vio una gran multitud, y tuvo compasión de ellos, y sanó a sus enfermos. Observemos, hermanos, una vez más que le trajeron a los enfermos. En aquel día sanó literalmente miles de personas y nos lleva a reflexionar sobre Jesús y su modo de actuar, porque lo que Él realizó estaba en regla y era evidente ante todos. La mayoría de sus milagros los hizo a la vista de muchos. Llegamos ahora al relato del milagro en que el Señor Jesús alimentó a aquellos que tenían hambre. En el versículo 15 y versículo 16 de Mateo 14, dice, al atardecer se le acercaron los discípulos diciendo, el lugar está desierto y la hora ya es avanzada. Despide pues a las multitudes para que vayan a las aldeas y se compren alimentos. Pero Jesús les dijo, no hay necesidad de que se vayan, dadles vosotros de comer. Lo primero, hermano, que podemos observar es que los discípulos intentaron aconsejar al Señor Jesús en cuanto a lo que se había de hacer. Su consejo era evitar que la gente ya estuviera ahí. Y querían enviar a las personas a los pueblos. Recordemos, hermano, que esta gente ya venía con un largo recorrido. Habían recorrido una gran distancia para estar con el Maestro. Habían estado gran parte del día ahí con Él. Y los discípulos, hermano,
querían enviarlos a caminar y a buscar para que se compraran alimento. Esa era la idea de los discípulos del Señor. La distancia había sido muy grande, el recorrido había sido cansado, desgastante. Y estos hombres querían enviarlos todavía a buscar a las aldeas alimento. La distancia, hermano, que usted y yo recorremos en carro para ir a la iglesia, no se compara en nada con la distancia que caminaban ellos para estar con Jesús. La distancia, hermano, que nosotros recorremos para llegar y alabar a Dios en los vehículos no se compara con todos los kilómetros que esta gente pudo haber corrido, pudo haber caminado, cansados, con los pies tal vez lastimados por haber caminado tanto, solo por estar con el Maestro. Vino una alimentación, dice la palabra de Dios, de los 5,000, y es un milagro, hermano, registrado por los 4 evangelios. Solo por este motivo ya se considera un milagro. Es algo importante. Destacamos aquí que la respuesta de Jesús a sus discípulos: no hay necesidad de que se vayan, dale vosotros de comer. Parecía una orden imposible de cumplir, hermano, porque a mi pensar, yo creo que ni los discípulos tenían algo para comer. Entonces ellos dijeron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 peces. El tener solo 5 panes y 2 peces constituye una imagen típica, triste del estado de la iglesia en nuestros tiempos. Precisamente en nuestros tiempos la gente está diciendo que tenemos que despedir a las multitudes, pues no hay forma de ayudarles, no hay forma de alimentarles. Las salidas son formas naturales de preocuparse por sus necesidades. Muchos que han sido estudiados para dar una consejería, para dar una ayuda, son muy dados también a enviar al psiquiatra, al psicólogo, a las personas para que les ayuden emocionalmente. Se ha vuelto, hermano, el día de hoy esto algo muy normal. Los niños son llevados al psicólogo, los jóvenes van al psicólogo, los adultos van al psicólogo, van a las instituciones gubernamentales para que les proporcionen una ayuda física. Déjeme decirle, hermano, que usted y yo tenemos el pan espiritual para ofrecer a las personas, para ofrecer a la iglesia, aunque solo se trate de 5 panes y 2 peces. Pero el elemento que está fallando, hermano, y que hemos dejado en el olvido, que la iglesia está dejando en el olvido, es el poder del Espíritu Santo. Es la presencia del Señor Jesús. Si solo tuviésemos, hermano, ese poder latente, la iglesia, hermano, no necesitaría despachar a las multitudes. No nos damos cuenta de que las soluciones en la actualidad, hermano, no se encuentran en los medios humanos, que la solución se encuentra en las manos de Dios, refugiándonos en Él. Que Él es la respuesta y ha sido la respuesta durante todos los tiempos y seguirá siendo la respuesta mientras haya una persona, un corazón hambriento, sediento de búsqueda de Dios, alguien que pueda creer en Él. No me extraña, hermano, que la iglesia resulte impotente muchas veces ante la declaración de estos discípulos, pero la respuesta del Señor, hermano, también es asombrosa. Cuando los discípulos dijeron que solamente había 5 panes y 2 peces, el Señor dijo:
traédmelos acá, tráiganmelos. Me encanta esta respuesta del maestro. Me encanta esta respuesta que el Señor les está dando a los discípulos, hermano. Y también hoy te dice a ti y me dice a mí, tráeme lo que tienes. Tráeme lo que tienes. Yo voy a usar lo que tú tienes, pero tráemelo. Él va a usar lo que nosotros tengamos, sea mucho, sea poco. En lo que quieres que nosotros se lo entreguemos a Él, para Él usarnos. El Señor dice, tráeme lo que tienes y con esto te voy a usar. Él dice, trae lo que tienes y con esto me vas a servir. A Él, hermano, lo que cuenta es la disponibilidad. Realmente lo que no tenemos no le interesa al Señor. ¿Estamos dispuestos? La pregunta sería, ¿estamos dispuestos a ceder cualquier cosa que nosotros tengamos? ¿Estamos dispuestos a cederle al Señor nuestros 5 panes y 2 peces, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo? Cualquier cosa, hermano, que tengamos, podamos entregársela a Él y permitir que Él sea quien nos dirija y nos guíe, porque Él sabe cómo disponer de ello, de lo que nosotros tenemos. Él sabe cómo. Él sabe cómo usarlo, Él sabe cómo distribuirlo. No tengas la impresión de que aquel joven que tenía los 5 panes eran 5 barras grandes. A veces tal vez hay mucha gente que tiene esa impresión, que eran 5 barras grandes de pan. De hecho, no lo sabemos. La Biblia no lo narra. No sabemos, tal vez eran 5 pequeños bollos de pan, 5 pequeños panes y 2 peces lo que tenía este joven. 5 panes y 2 peces para enfrentar a 5,000 personas hambrientas. Aquel muchacho lo trajo, probablemente era su comida para el día, su cena. Él podía habérselos comido, él podía haber terminado todo, pero el Señor lo pidió diciendo, traédmelos aquí. El versículo 19 continúa el relato del texto y dice, y ordenando a la muchedumbre que se recostase sobre la hierba, tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, bendijo los alimentos, y partiendo los panes, se los dio a los discípulos y los discípulos a la multitud. Aquí hay un detalle, hermano, que no deberíamos pasar por alto. En el relato del evangelista Marcos nos dice que Jesús hizo sentar a la gente por grupos de 100 y de 50. Aquellas personas estaban seguramente vestidas de diversas maneras y ahí sentadas juntas sobre las hierbas, tal vez estaban según por poblados, por tribus, de alguna ciudad de la cual procedían, utilizando sus ropas regionales, tal vez peculiares. Deben haber ofrecido una vista emocionante, hermano, llena de color. Al ser contemplados desde las colinas, hermano, este grupo de hombres y de mujeres, 5,000 hombres alimentados. Y el Señor los hizo sentar en orden, porque Él procedía siempre ordenadamente. Después de bendecir los alimentos y partir los hermanos los panes, los entregó a los discípulos y estos a la multitud. Así fue como aquellos hombres se habían apresurado, hermano, a indicar a Jesús lo que había de hacer. Se encontraron ahora de meseros, sirviendo a la multitud. Y esta ha de ser la función y el servicio específico de los apóstoles, discípulos, predicadores y cristianos en general en los tiempos actuales. Tenemos que alimentar a la multitud, tenemos que servir a la gente. A veces surgen muchas personas opinando respecto a cómo deberían de hacerse las cosas en una iglesia y muy pocas están dispuestas a hacerlas. Hay lugares donde muchos opinan, pero pocos trabajan.
Hoy en día, hermanos, se necesitan muchos servidores, como aquellos de los tiempos de Jesús, dispuestos a entregar el pan y los peces. Lo poco que tenía se lo entregaban. Podemos entregar el pan de vida, el pan, la palabra de Dios. Esta es nuestra responsabilidad. El relato termina, hermano, diciendo: y comieron todos y se saciaron, y recogieron lo que sobró de los pedazos, 12 cestas llenas, y los que comieron fueron como 5,000 hombres, la alimentación de 5,000 hombres. Pero fíjese en esto, hermano, sin contar las mujeres y los niños. Viviendo en una sociedad bien provista de alimentos, nos resulta difícil entender, hermano, que una gran parte de la población mundial puede haberse ido sin dormir, con hambre, ayer en la noche, porque nos falta aquella sensibilidad que Jesús mostró por las necesidades del ser humano. Mucha gente de aquella época tampoco sabía lo que era disfrutar de una comida completa. En este milagro, hermano, que hubiesen sobrado 12 cestas llenas, indicaba que todos tenían el estómago lleno. Había 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. Sería demasiado si nosotros agregáramos, hermano y amigo oyente, sería mucho si nosotros agregáramos una mujer y un niño por cada hombre. La cantidad total de personas alimentadas por Jesús en aquella ocasión entonces cambiaría. Debe haber, hermano, una cifra mayor. No la conocemos, la Biblia marca a 5,000 hombres solamente, sin contar mujeres y niños. Pero el haber estado ahí, hermano, mujeres y niños también, una mujer y un niño por cada hombre, equivale a 15,000 personas. 15,000 personas alimentadas. Ahora, la pregunta es, hermano, ¿estamos dispuestos a entregar nuestros panes y nuestros peces? ¿Estamos dispuestos a entregar lo que tenemos para bendecir, para ayudar, para el servicio de la obra? Una de las palabras que siempre decía nuestro pastor, que Dios ocupaba de nosotros, de nuestro tiempo, de nuestro dinero y de nuestro esfuerzo. Todo esto ocupa la obra de Dios, y no es porque Dios no pueda suplir, es que Dios quiere usarnos a nosotros para el servicio de su obra. Porque Dios puede suplir cualquier cosa. Él es el Rey de Reyes, el Señor de Señores. Es el dueño del cielo y de la tierra y de todo lo que en ellos está formado. Así que quedémonos con la pregunta, hermano. ¿Estamos dispuestos a entregar nuestros 5 panes y nuestros 2 peces? ¿Estamos dispuestos a hacerlos y a servir en la obra del Señor? No fueron 5,000 personas. Se escatima, hermano, 15,000 personas alimentadas con 5 panes y 2 peces, que era una insignificancia que tal vez pudo haber alimentado a 1 o a 2 personas solamente. Que Dios los bendiga, amados hermanos. Vamos a continuar en un siguiente video hablando acerca de las Escrituras. Mateo capítulo 14 es nuestro objetivo a terminar, hermano, en estos próximos videos. Dios los bendiga.